El segundo bloque vamos a hablar del hombro. Entonces, empezamos por la anatomía y luego tendremos 3 charlas donde se hablará de la inestabilidad, de las lesiones de manguito y de la visión artroscópica. Mi charla es una charla muy sencillita y, bueno, pues vamos a empezar. Primero hablaremos un poquito de la técnica, luego hemos dividido la anatomía de hombro en estabilizadores estáticos y estabilizadores dinámicos. Y, bueno, ya hablaremos mínimamente de la inervación con 2 casos prácticos. El hombro básicamente es una articulación que sacrifica la estabilidad a cambio de darle un gran rango de movimientos. Entonces, somos capaces de dar un movimiento mayor que ninguna de las articulaciones. ¿Cómo podemos conseguir eso? Solo podemos conseguir eso con esta morfología. Una cabeza mucho más grande de la superficie de la glena, con lo cual es una articulación inherentemente inestable, que conseguirá la estabilidad por unos ligamentos capsulares y una musculatura que la va a abrazar de forma importante. Entonces, cuando hablamos de técnica, siempre recordar que no podemos olvidar la radiografía simple de hombro. La radiografía simple de hombro habitualmente se hace muy mal y ya sabéis que hoy en día las clasificaciones de la morfología acromial prácticamente están en desuso y de todo lo que revisé para un artículo que escribimos este último año, encontré que los parámetros que más se utilizan en el mundo ortopédico son el índice acromial, que es la relación entre la glenoides y el borde del acromio y el húmero, sobre todo el ángulo lateral acromial, que es un poco el que equivaldría con la pendiente acromial, y el más importante es el ángulo crítico, que valora la relación entre la glenoides y el aspecto externo del acromion. Entonces, refleja la extensión lateral del acromion y la inclinación glenoidea, y es el que es un poco más predictor de tener de forma indirecta patología del manguito. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos una patología, una rotura masiva del manguito, el problema es que el húmero, como vosotros sabéis, tiene una migración superior y entonces estos ángulos pueden modificarse. Entonces esto sería el ángulo normal y sin embargo veis como sí que es verdad que está aumentado el ángulo lateral acromial, sin embargo, bueno, pues el ángulo crítico pues más o menos es normal en este caso, y en este caso donde prácticamente tenemos la cabeza humeral chocando contra el arco acromioclavicular, bueno, pues vemos que sí que lo tenemos un poquito más aumentado, sin embargo este está más disminuido. O sea que una vez tenemos roturas masivas ya estos parámetros no son tan válidos. Sí son válidos para predecir lesiones más parciales del manguito. En la técnica de resonancia magnética solamente voy a recordaros que en los cortes axiales debemos cubrir desde la articulación acromioclavicular hasta debajo del receso axilar. Recordar que en realidad hacemos un oblicuo coronal, no hacemos un plano coronal, siguiendo el eje de la escápula, y que los planos sagitales se deben orientar en los 2 planos, tanto en el plano sagital siguiendo perpendiculares a la glenoides como en el plano para seguir la inclinación en el plano coronal. Y debemos cubrir en el plano sagital desde la parte más lateral de la musculatura hasta el tercio medio de la escápula, para poder valorar no solamente los tendones, sino también la unión miotendinosa, que nos valorará la atrofia grasa. Haremos una combinación de técnicas en diferentes planos y en diferentes secuencias, siempre teniendo técnicas sensibles al agua, y ya en función de vuestra máquina utilizaréis fundamentalmente la densidad protónica con saturación grasa, utilizando un TE un poquito largo, o sea, entre 40 y 60. Y luego, bueno, pues está en debate si se debe utilizar eco de gradiente. Esto va a cambiar en los próximos 10 años seguro, porque como hemos oído antes, lo que estamos viendo es que el futuro va a ser realizar secuencias 3D cuando los gradientes de las máquinas tengan mayor potencia. ¿Qué ocurre ahora? Que aún las secuencias 3D en máquinas que no son de 3 teslas y con gradientes potentes aún tienen mucho fenómeno de blurring y se ve un poco borroso, con lo cual necesitas combinar cuando haces secuencias 3D, secuencias 2D y secuencias 3D en eco de en spin eco, porque hasta ahora solo éramos capaces de hacer secuencias eco de gradiente, 3D en eco de gradiente. Pero esto va a cambiar. La técnica de la artrografía la veremos mañana en el taller de artro, que veremos un poco qué es lo que, al menos, qué es lo que yo utilizo para todas las técnicas. Recordar que es muy importante informar al enfermo de lo que le vamos a hacer. Y en el hombro
también lo veremos mañana, pero simplemente tenéis que pensar que tenemos la posibilidad de hacer proyecciones adicionales que nos van a hacer tensar o destensar estructuras, permitiéndonos su mejor valoración en rotación externa forzada o en abducción y rotación externa. Tanto el ArthroRM como el ArthroTac son válidos para la información. Uno tiene unas ventajas y unos son inconveniencias. El ArthroTac veremos mejor las estructuras óseas, es obvio, pero también veremos mejor las estructuras condrales por dos razones. La primera, porque tenemos una mayor resolución espacial, y la segunda, porque la inhibición de contraste por parte del cartílago hace que en resonancia la intensidad de señal sea más difícil de valorar. Sin embargo, fijaros la interfase que bien se ve en las secuencias de ArthroTac. Vale, pues empezamos con la anatomía. La anatomía, los estabilizadores estáticos van a ser fundamentalmente los huesos, en los cuales tenemos la clavícula, que tiene una morfología de Nese. Recordar que en ella se inserta el deltoides, que da un poquito de irregularidad, y el trapecio. Tenemos, dependiendo de la escápula que tiene tres partes, el cuerpo, la espina y el cuello, y de ella dependen la coracoides y el acromion. Vale. Empezamos con la articulación acromioclavicular. Sabéis que el os acromial es una variante de la normalidad. Su frecuencia varía entre un 5 hasta un 15%. En general se dice que entre un 7 y un 15%. Recordar que pueden no fusionarse hasta los 25 años. Y lo que sí que es verdad que puede condicionar por movilidad de la sincondrosis una inestabilidad, y está más en debate la relación que tiene el os acromial con la presencia de roturas de manguito. Hay publicaciones con series que dicen que aumenta hasta 3 veces la posibilidad de tener una lesión de manguito. Sin embargo, otros autores que dicen que no está relacionado con las lesiones de manguito. Y lo que sí que es importante es que de cara a una cirugía, por eso siempre en los cortes axiales de resonancia, que los técnicos suelen dejar la articulación acromioclavicular, es importante saberlo de cara a la cirugía, ya que puede tener relación con las complicaciones en caso de que se haga descompresión subacromial sin saber que se tiene un os acromial. Muy importante, la fosa glenoidea. La morfología de la glenoides tiene una morfología de pera, en la cual sus diámetros aproximados son de 6 por 8 centímetros, y recordar que únicamente la parte más inferior es la que tiene una morfología circular. Tiene dos núcleos de osificación, el superior y el inferior, tiene una pequeña retroversión de 7 grados. ¿Y qué ocurre? Que cuando existe una pérdida de esta morfología de pera y pasa a ser una morfología de pera invertida, como en estos casos, o sea, cuando existe entre un 25 y un 30% de pérdida ósea de la glenoides, el aumento de fuerza sobre la misma aumenta entre 40 y 50%, y además aumenta la frecuencia de la inestabilidad. Variantes de la normalidad que tenemos en la fosa glenoidea fundamentalmente están en la cara posterior, y esto hay que recordarlo, ya que la morfología más habitual es tener la morfología triangular, un poco siempre menos triangular que la parte anterior de la glenoides, pero luego tenemos dos variantes, que son la morfología en delta y la morfología en J. Siempre cuando tenemos estas variantes o pequeñas hipoplasias de la glenoides posterior, tenemos de forma compensadora el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Tiene una hipertrofia compensadora del cartílago y del labrum posterior. Entonces, vamos a ver dos ejemplos. Esto sería una morfología en delta, veis la hipertrofia. Entonces, aunque no está claro cuando se va a asociar a inestabilidad posterior, en realidad se cree que a partir de 1,2 centímetros, o sea, de 12 milímetros en diámetro craneocaudal, cuando es mayor la hipoplasia que este centímetro, un poquito más de un centímetro, está asociado a inestabilidad. Y aquí vemos un poco la lesión. Y generalmente la presencia de lesiones del labrum posterior está asociado a ciertos grados de hipoplasia de la glenoides posterior. En este caso es un caso más llamativo. Vemos que tenemos un aplanamiento completo sin tener fractura de la glenoides posterior, y vemos las lesiones, vemos por una parte la hipertrofia del labrum y del cartílago, y por otra parte la lesión del mismo. Esto debemos distinguirlo de las displasias glenoideas. ¿Qué ocurre? Que en realidad las displasias glenoideas que se dividen en leve, moderada o severa, las displasias leves están muy cerca de lo que son las variantes de la normalidad.
Entonces, ahí hay un terreno donde se solapan las dos lesiones. Cuando en este caso vemos completamente una alteración muy importante, que no lo he dicho antes, que esto siempre se tiene que mirar en un plano axial a nivel medio, porque si nos vamos a los planos más inferiores, muchas veces sí que hay pequeños cambios en la morfología, un pequeño aplanamiento de la parte posterior del glenoides que no tiene ninguna relevancia. Entonces, siempre recordar que tenéis que mirarlo pues, a nivel de la corredera bicipital, más o menos a nivel de un plano axial medio. En este caso vemos claramente una alteración completa de lo que es la glenoides posterior con una hipertrofia, y aquí es difícil saber cuál de qué es la hipertrofia, si es un componente del labrum o es un componente también de cartílago, probablemente sea una mezcla. Y generalmente se asocian con otras displasias. Radiológicamente veremos que con frecuencia tenemos una hipoplasia del cuello de la escápula. Esto se puede ver muy bien en la radiografía simple, pero siempre buscar este signo en el plano coronal con esta indentación en resonancia magnética. Veis aquí muy bien la alteración con la hipertrofia compensadora. En este caso, además, tenía una lesión SLAP y vemos aquí las pequeñas lesiones, los quistes paralabrales secundarios a la lesión del labrum posterior. Pasamos a ver el cartílago. Sabéis que el cartílago va a rodear tanto la cabeza humeral como la glenoides. Es mayor en la glenoides y es mayor en la periferia. Vemos dos casos diferentes, vemos que se ve muy bien, diferentes grados de grosor del cartílago. Y recordar que en la zona media hay una zona desnuda de cartílago, no hay que confundirla con lesiones condrales. En ocasiones no solamente hay una zona desnuda, sino que hay una hipertrofia del hueso subcondral. Esto se llama tubérculo de Asaki. Al principio se pensaba que esto era una variante de la normalidad, sin embargo se ha visto que en estudios en gente más joven no aparece. Luego, pues, en realidad se cree que esto es secundario a las áreas de contacto repetidas de la cabeza sobre la glenoides. Y sobre todo, muy importante que no lo confundáis con una lesión condral. Otra cosa que se empezó a pensar es si esto podría ser un marcador, esta zona central, para los artroscopistas, de dónde está el centro de esta zona más inferior de la glenoide, esta zona circular. Sin embargo, el problema es que el recorrido de contacto de la glenoides cambia y pasa a ser de inferomedial a superolateral, con lo cual no es un signo que sea válido para los artroscopistas de dónde está el centro de carga de la glenoides. El cartílago humeral es un cartílago más fino y solo tenéis que recordar que hay dos zonas desnudas. Una de ellas se localiza en la parte posterior, en la inserción capsular. No hay que confundirlo con una lesión de Hill-Sachs y la forma de saber dónde estamos es lo mismo. Si estamos a nivel por debajo de la coracoides, generalmente estaremos ante una variante de la normalidad, porque recordar que la lesión del Hill-Sachs nos va a aparecer en la zona postero-superior de la cabeza. Y otra zona desnuda de cartílago que muchas veces tiene asociado pequeñas lesiones fibroquísticas va a ser en la zona más posterior de la inserción del supraespinoso en el troquíter. Y esto no se sabe muy bien por qué se produce, pero también se cree que es una zona denudada adquirida, secundario probablemente a la fricción repetida y la interrelación con las inserciones del supraespinoso en el mismo. El labrum, en el caso del hombro, tiene más componente fibroso que fibrocartílago. La mayor parte de fibrocartílago nos va a aparecer en la unión condrolabral. Tenemos dos tipos de unión condrolabral. Tenemos el tipo A, que es un cambio abrupto entre el cartílago y el labrum anterior, y el tipo B, donde tenemos una zona de transición, como podéis ver aquí, entre el cartílago y lo que es el labrum. No hay que confundir esto con una lesión del labrum anterior. La morfología del labrum puede cambiar. La más frecuente es una morfología triangular, pero en muchas ocasiones tenemos hasta un 40% una morfología roma del labrum anterior. Y se cree también, en parte, que esta morfología roma se va adquiriendo por la fricción repetida a lo largo de la vida. También, bueno, luego tenemos otras variantes como el labrum ausente. La cápsula articular del hombro es una estructura clave. En la parte más inferior va a tener una membrana superior en la superficie articular que está compuesta de colágeno. De ahí se van a formar las bandas de colágeno denso que van a formar las estructuras fundamentales para la estabilidad del hombro, que van a ser los ligamentos glenohumerales. Tenemos tres tipos de recesos.
en función de dónde se localiza la inserción capsular en la glenoides. Conforme, da lo mismo que sepáis si es el 1, el 2 o el 3. Lo que es más importante es que recordéis que las inserciones, conforme se van hacia la zona más medial, o sea, más medial del cuerpo, están relacionadas con mayor tendencia a tener una laxitud capsular e inestabilidad. Vemos aquí el correspondiente imagen de resonancia, este sería el tipo 1, que es prácticamente se inserta en la zona más lateral, próxima a la unión condrolabral, un tipo 2 donde la inserción es media y un tipo 3 donde la inserción es mucho más medial y se asocia con mayor frecuencia a inestabilidad. Como hemos dicho, de la cápsula van a aparecer unos engrosamientos de colágeno que van a formar la estructura fundamental para la estabilidad, que son los ligamentos glenumerales. Salen del labrum y se van a insertar en la cabeza humeral. El ligamento glenumeral inferior tiene dos partes, la banda anterior y la banda posterior. La banda anterior es más gruesa que la posterior y, aunque habitualmente la banda anterior sale entre las 2 y las 4, generalmente a partir de las 3, dividiendo en las agujas del reloj las 12, 3 anterior, 6 medio y 9 posterior, o sea, entre las 2 y las 4 es de donde sale habitualmente la banda anterior, hay una variante de la normalidad que es una salida más alta del glenumeral inferior y que no se debe confundir con lesiones labrales. Vale. El glenumeral superior es una estructura que es bastante constante, solamente se da un 3% de la población lo tienen ausente. El origen es variable y generalmente está en el tubérculo supraglenoideo. Tenemos esto es el tendón del bíceps y el glenumeral superior, que aquí lo vemos fenomenal. Y tenemos aquí el coracohumeral. Sí, aquí perdemos prácticamente el tendón del bíceps, tenemos un poquito el glenumeral superior y ya saliendo tenemos el glenumeral medio. El glenumeral medio se origina habitualmente en la parte más inferior de la inserción del glenumeral superior y se inserta en el húmero por debajo también del glenumeral superior. Es con diferencia el que más variantes de la normalidad tienen. Existe un porcentaje relativamente infrecuente que es la presencia de una bifidez del glenumeral medio. Lo vemos aquí en este ejemplo. ¿Veis cómo tenemos que está como partido en dos? No es infrecuente tener ausencias y cuando tenemos una ausencia, ¿qué tenemos? Pues el receso anterior va a ser un receso mucho más prominente. Otra variante importante que, aunque está descrita solamente en un 1,5% de la población, se cree que en realidad es más frecuente, es el complejo de Buford, en el cual combina una hipoplasia del labrum anterosuperior con un glenumeral medio hipertrófico de forma compensadora, que lo llaman en forma de cuerda. ¿Qué ocurre? Que esta hipoplasia, junto con el estrés que genera este ligamento de mayor grosor, aumenta el estrés sobre el complejo bicípito labral, por lo cual no es infrecuente tener asociado lesiones del labrum superior con el complejo de Buford. Bueno, perdonar que sea la imagen del artículo, pero lo dejé en Valencia y no tengo el caso aquí. Hay un ligamento que existe, que a veces lo veréis en las artrografías, que no tiene más importancia que simplemente saber que existe, que es el ligamento espiral o espiroideo, o también llamado fascículo oblicuo. Es un ligamento accesorio que va desde la inserción del ligamento superior a la parte más inferior, o sea, cruzando. Y este es el ejemplo que he encontrado que se visualiza de forma mejor. Va de la parte más superior del labrum hacia la parte más inferior, cruzando por debajo de la banda anterior del glenumeral inferior. Y su importancia no se sabe muy bien. Pasamos al tendón del bíceps. El tendón del bíceps limita la traslación inferior y posterior del hombro en abducción y tiene una restricción de la rotación externa. Tenemos una porción extraarticular, el intervalo rotador, el intraarticular y la inserción. Lo que es la porción extraarticular se puede acceder perfectamente con el estudio ecográfico. Lo vemos en un corte transversal o en un corte longitudinal. Y podemos definir si tenemos lesiones parciales. Vemos aquí una pequeña lesión parcial en el tendón del bíceps. Podemos tener lesiones intrasustancia o lesiones completas. Podemos tener líquido o gangliones o incluso calcificaciones en la bursa. El intervalo roteador es un área anatómica en la cual
La cápsula se refuerza externamente por el ligamento glenohumeral, coracumeral, que va y es la entrada del tendón del bíceps. Es una estructura triangular formada entre el supraespinoso, el subescapular, y va a permitir la entrada del tendón del bíceps. Y ahora veremos lo del tendón del bíceps en una segunda. Recordar que aunque al principio se pensaba que el ligamento transverso era el que mantenía el tendón del bíceps dentro de la corredera bicipital, se ha visto que en realidad este tiene muy poca importancia. Lo más importante para mantener el tendón del bíceps dentro de la corredera bicipital van a ser la interrelación entre las fibras del subescapular y del supraespinoso. Esto es un estudio hecho en axial sobre un estudio Haber, que es una posición un poco extraña. Pero aquí vemos, esto es el tendón del subescapular y esto es el supraespinoso. Y vemos, esto es el tendón del bíceps y vemos cómo cruzan por detrás, formando e impidiendo que el tendón del bíceps se subluxe. De hecho, la presencia de subluxación del tendón del bíceps siempre hay que buscar que tenga una lesión parcial del subescapular articular o del supraespinoso. Y aquí se ve muy bien. De hecho, el supraespinoso tiene incluso, lo llaman una banda aponeurótica, que es la que va a cruzar por encima del tendón del bíceps. Una vez ha entrado en la porción articular, debe existir una estructura que impida que el tendón del bíceps caiga, porque si no, pues en vez de estar en esta posición tan estupenda, tendríamos aquí una forma de cuerda caída. Para eso, lo que hay es una estructura compleja, que es la polea bicipital, que lo que actúa es como en una catedral, como las arcadas superiores. Esto es una visión artroscópica, creo que es no sé si creo que es de Antonio, ¿verdad? Que es una visión perfecta. Esto es la entrada del bíceps y ved cómo está abrazando esta estructura para mantener el tendón del bíceps en su posición. Esto es un estudio de artro-RM, de anterior a posterior. Vemos aquí vemos algunas estructuras, pero en el plano coronal es muy difícil de ver. Vemos muy bien el anclaje del tendón del bíceps en el labrum superior, pero no somos capaces de valorar bien lo que es la polea del bíceps. Sin embargo, en el estudio de artro-RM, cuando lo hacemos con cuidado en el plano sagital, es excelente para valorar cómo esas estructuras están abrazando el tendón del bíceps. Aquí, más planito, vemos en negro el tendón del bíceps y por encima tenemos esta estructura en la cual a veces es difícil diferenciar quién es el glenohumeral superior y quién es el coracohumeral, pero sí que vemos perfectamente en la parte más superior va a ser el coracohumeral y en la parte más inferior, abrazándolo, vamos a tener el componente del glenohumeral superior y en el medio, abrazándolo para evitar que se caiga, tenemos al tendón del bíceps. Aquí se ve muy bien. ¿Veis esta estructura? Que a veces es difícil saber, pues sobre todo porque hay una parte donde están las fibras interrelacionadas. Y aquí cuando ya se va a hacer prácticamente extraarticular. Ha habido mucho debate cómo estudiar el complejo bicípito-labral. Véase cómo se inserta la porción larga del bíceps en el labrum superior. Entonces, bueno, pues hubo muchas publicaciones que dijeron que al principio, bueno, pues que a lo mejor el tendón, como en la función del tendón del bíceps es estirar del labrum superior en la posición de abducción y rotación externa, quizá en la posición de ave pudiéramos estudiarlo mejor, pero bueno, esto es el líquido que está rodeando el tendón del bíceps en un arthro-TAC. Y veis cómo un poco es muy difícil valorarlo en esta posición. Y esto es en el estudio axial, en estos son dos casos diferentes. Este es el tendón del bíceps entrando y insertándose en el labrum superior, donde es muy difícil su valoración. Sin embargo, cuando hacemos rotación externa forzada, se valora mucho mejor. En rotación interna, el ligamento glenohumeral está laxo y el intervalo es menor. Entonces, en este caso tenemos el tendón del bíceps y el glenohumeral superior. Sin embargo, cuando hacemos rotación externa forzada, el intervalo aumenta y, por tanto, se valora mucho mejor. ¿Veis el mismo paciente, como tenemos el glenohumeral superior y la inserción del tendón del bíceps? Entonces, la posibilidad de hacer una rotación externa forzada te permite visualizar mejor el complejo bicípito-labral y todas sus estructuras, el labrum y el tendón del bíceps.
Bueno, además permite ver variantes de la normalidad. Por ejemplo, en este caso tenemos la inserción del tendón del bíceps, que diríamos que está a las 12. Sin embargo, cuando hacemos la rotación externa forzada nos damos cuenta que la inserción del bíceps en este caso es muchísimo más posterior. Y ved muy bien aquí cómo se puede visualizar perfectamente cuál es el recorrido del labrum superior hasta la parte más superior del húmero del ligamento glenohumeral superior. Hay muchas variantes de la normalidad. Las más importantes que debéis conocer van a ser el foramen sublabral, que recordar que es un despegamiento del labrum. Esto es la glenoides, esto es el labrum, y aquí hay un agujerito, donde en la resonancia lo vemos muy bien. Esto es el labrum en un plano sagital rodeando, y aquí ved que hay un pequeño defecto, esto es el glenohumeral medio, y hay un pequeño defecto que comunica y que no hay que confundirlo con una lesión labral. Igual que el complejo de Buford, también aumenta el estrés sobre el complejo bicípito labral y, por tanto, aumenta la frecuencia de lesiones tipo SLAP. Las otras variantes que debéis conocer van a ser el receso sublabral. El receso sublabral es cuando hay una alteración o una variante en la unión del tendón del bíceps sobre el labrum superior. Puede ser un pequeño receso, como en este caso, o puede ser un receso de mayor tamaño. En este caso, en el tipo 3, es más difícil de diferenciarlo de lesiones de SLAP tipo 2. Para ello, ¿qué tendremos que utilizar? Bueno, ¿hacia dónde van los bordes? Cuando es un receso, que es una variante de la normalidad, irá en dirección a la cabeza, los bordes son regulares y generalmente no sobrepasa la inserción del tendón del bíceps. Pasamos a los estabilizadores dinámicos, el manguito rotador. Son todas esas estructuras que van desde la escápula por delante y por detrás del hombro, abrazándolo, a insertarse en el húmero. Se creía que eran estructuras paralelas, sin embargo, sabemos que en realidad, cuando van acercándose a la cabeza humeral, forman toda una unión entrelazada entre las fibras de las mismas. Cuidado con el ángulo mágico. Sabéis que debido a la angulación de las fibras es susceptible a tener un artefacto, y esto se produce cuando tenemos secuencias que utilizan un TE corto. Si en algún momento tenéis alguna duda, la forma más sencilla es aumentar el TE. Si aumentamos el TE por encima de 80, desaparece el ángulo mágico y no tenemos duda de que no tenemos una lesión. Aquí, por ejemplo, podemos tener dudas si esto es una tendinopatía y es simplemente por el efecto del ángulo mágico. Se pueden estudiar tanto con resonancia como con ecografía. Estas son las imágenes de Alejandro que utilizamos desde hace muchos años. Bueno, entonces podemos ver la cara anterior y podemos ver también perfectamente la inserción del manguito. ¿Vale? Tenemos el tendón supraespinoso, el subescapular y el infraespinoso. Una cosa muy importante es que recordar que la inserción tanto del supraespinoso como del infraespinoso se produce en el troquíter, y el supraespinoso en realidad solamente está ocupando la parte más anterior. La parte más posterior la va a ocupar el infraespinoso. Se debe valorar tanto en los planos coronales como en los planos sagitales. Hay un concepto que debemos conocer, que es el concepto del cable rotador. Son unas fibras que van perpendiculares a las fibras normales del tendón supraespinoso e infraespinoso, que cruzan de delante a atrás haciendo como un puente de suspensión. En realidad es una extensión del ligamento coracumeral. Entonces, ¿esto qué ocurre? Que lo que hace es sujetar por delante y por detrás los tendones, de forma que si en algún momento la parte distal de la inserción falla, tenemos una segunda sujeción que va de anterior a posterior, no de lateral a medial. Entonces, sabemos que esta zona es que en inglés la llaman crescent o crescent, porque tiene una morfología en media luna, y con la edad esta zona se va degenerando y se va adelgazando, por lo cual con la edad, ¿qué ocurre? Que somos más dependientes de la zona del cable. ¿Cómo se puede estudiar en la zona del cable? Pues aún está un poco debatido. Las primeras publicaciones salieron que se podía estudiar perfectamente con ecografía. Yo hago mucha ecografía y sin embargo me cuesta diferenciarlas. En la resonancia convencional también cuesta, y sin embargo sí que es muy sencillo de visualizarlo cuando hacemos la posición de Haber. ¿Por qué? Porque tenemos el tendón del supraespinoso e infraespinoso que se relajan. Al relajarse, estas fibras que van en la dirección contraria las vemos mucho mejor. Entonces,
perdonar. Tenemos aquí lo que sería estas fibras pasando de anterior a posterior y, sin embargo, aquí vemos que es mucho más sencillo visualizarlos. Y esto es un poco la visión artroscópica. ¿Veis? Esto es la cabeza humeral, esto sería la zona de la media luna o el crescent, y estas zonas que van estas fibras que van en la dirección contraria son las que formarían la extensión desde el coraco humeral, que es la zona del cable. Como os he dicho, ¿qué ocurre con la inserción del supraespinoso en el troquíter? Que cuando estamos en posición neutra las fibras están todas apretaditas y, sin embargo, a mí me gusta mucho esta analogía porque cuando hacemos abducción y rotación externa esas fibras se distienden y vemos mucho mejor todo lo que es la superficie de inserción, tanto del supraespinoso como del infraespinoso. Lo veremos mañana. Hay una cosa que aún está sobre debate y aún no está muy bien entendida el por qué se produce. Si vosotros informáis resonancia, habréis tenido muchos casos en los cuales tengamos lesiones del supraespinoso y, sin embargo, tendremos que pueden llegar a ser completas o incompletas, pero tenemos atrofia tanto del supraespinoso como del infraespinoso. El por qué no se sabe muy bien. Se hicieron estudios a ver si había un cambio en la inervación de las mismas, pero tampoco se encontró. Una de las causas que dicen que puede ser la razón es porque comparten esta zona de inserción en lo que es el footprint en el troquíter. Pasaremos al subescapular, que sabéis que es el tendón mayor. Recordar que tiene dos tipos de inserción. La parte más inferior va a ser una inserción muscular en el hueso, por encima cruzará el tendón del bíceps y la parte más superior va a tener una inserción tendinosa. La resonancia e incluso la artro-RM puede subestimar las lesiones articulares. Recordar que el plano para ver el subescapular es el plano sagital. Nos va a permitir ver todas las inserciones, tanto desde la unión miotendinosa hasta la inserción en el troquíter. Esto es un ejemplo de una pequeña lesión y esto es simplemente para que visualicéis. Esto es la inserción del tendón del subescapular en el troquín y, sin embargo, cuando hacemos una rotación externa forzada, fijaros cómo tenemos una pequeña lesión articular que había pasado desapercibida. De la inervación solamente voy a decir que fundamentalmente se inerva por el supraescapular y por el nervio axilar. Recordad que el supraescapular va directamente desde el plexo braquial hasta el hombro y que este es su recorrido. Entonces, en función de dónde está la lesión, vamos a tener una atrofia del supraespinoso o del supraespinoso e infraespinoso. En este caso es una neuritis, es un síndrome de Parsonage-Turner y lo que tenemos es un edema y una atrofia tanto en el supraespinoso como en el infraespinoso. Lo vemos en el plano sagital como en los dos planos coronales. En este caso tenemos un lipoma que comprime desde el origen, por lo cual tendremos una atrofia tanto del supra como del infra. Pero en este caso, sin embargo, es una lesión mucho más inferior. Ya está en la lesión en la hendidura, es secundaria a un quiste paralabral y solo vamos a tener atrofia en el infraespinoso. El nervio axilar va a cruzar por debajo, entonces si os imagináis que este es el recorrido normal del nervio axilar, entenderéis por qué en las luxaciones anteroinferiores no es infrecuente tener una neuropraxia del nervio axilar. También pueden tener neuritis o pequeñas bandas fibrosas. ¿Qué va a inervar? El redondo menor y más variable la inervación sobre el deltoides. ¿Qué es lo que vamos a ver cuando hay una afectación del mismo? Pues un edema y una atrofia grasa limitada al redondo menor. Vale, pues esto es la última diapositiva y nada, recordar que la importancia de la anatomía es que es básica para poder entender luego las lesiones. Hay que saber la anatomía y las variantes de la normalidad. Y bueno, doy paso a los próximos ponentes.